cuanto a tus funciones, cuáles son las prioridades para la comunidad. Beneficio. A mí siempre me ha gustado mantener la firmeza y la coherencia. Y desde que yo aparecí en el escenario, vamos a decirlo así, el escenario municipal, en el año 2013, ya de manera pública, sí, siempre hemos hecho trabajo, pero ya sí de manera pública. Siendo figura, no figura, no. Sí, admite, no seas tan humilde, No, admite sí, que eres así, una figura de Santo Domingo. Cuando empezamos en el 2013 con la Fundación Volante Educativa, desde ahí nosotros asumimos causa, porque yo creo que nosotros los jóvenes, si queremos hacer algún trabajo y proyectarnos con algún liderazgo, debemos asumir causas. Entonces, desde ese momento, asumimos la causa de la juventud en temas como el empleo, la educación y las oportunidades. Entonces, en este nuevo reto, en este nuevo desafío, yo debo continuar con esas causas que tengan que ver con el empleo, con las oportunidades y con la educación. Y en ese sentido, nosotros estamos redactando un programa, un proyecto que se llama Oeste Joven, donde va a ser un programa amplio que le va a generar oportunidades de capacitación, de educación y empleo a los jóvenes. Por ejemplo, nosotros aquí en este municipio tenemos más de, miren, anoten eso, más de 120,000 jóvenes que ni trabajan y ni estudian. Son ninis, ni trabajan ni estudian. Más de 120,000 jóvenes aquí en Santo Domingo Este. Entonces, a esa juventud hay que atenderla, hay que prestarle atención, porque esos jóvenes están en los callejones, están en los barrios, están invisibles. Entonces, ¿qué va a pasar con esos jóvenes? Que esos jóvenes se verán tentados a hacer obras ilícitas como el robo, atraco y también incursionar en el negocio de las drogas. Y yo creo que un gobierno municipal debe trabajar en atención a esos jóvenes, porque para mí el gobierno municipal es el gobierno de los vecinos. Así yo denomino al ayuntamiento como el gobierno de los vecinos. ¿Por qué? Porque el alcalde es un vecino de nosotros. El regidor, esos 15 regidores que están en la sala capitular, son vecinos. Entonces es un gobierno cercano, o debe ser cercano, porque así incluso lo establece la ley 176 y 07. Debe ser, porque no tenemos ese vecino tan cercano que tantos los municipios de Santo Domingo Oeste, principalmente la juventud. Me gusta mucho que haya tocado ese tema de la juventud, porque para nadie es un secreto que nuestra juventud está dispersada y no en los mejores caminos. Cuando tú hablas de rescatar, o sea, así lo entiendo yo, sí, a la juventud de Santo Domingo Oeste, de ofertarle, hay una suma muy alta, 120,000 jóvenes que llegan a delinquir y tomar otro camino porque no tienen un apoyo y no encuentran en el sector laboral cómo insertarse a la sociedad. Entonces, esto entiendo yo que de manera particular, en cuanto a mí, a lo personal, aplaudo esta iniciativa que tú como regidor y de llegar al cabildo podría poner en marcha, pero ahí me surge una inquietud. Como regidor de llegar, no está en tus manos ofertar empleos a estos jóvenes. ¿Mediante cuáles mecanismos podrían entonces estos jóvenes resultar favorecidos con un empleo? Es que el regidor no va a ofertar, el regidor va a legislar, porque un regidor, como ustedes saben en su condición de abogados, es un legislador en el ámbito municipal. Lo que es un diputado en el ámbito nacional, lo es un regidor en el ámbito municipal. Que de hecho en otros países a las resoluciones se le llaman leyes municipales. Entonces lo que hace un regidor, crear, producir leyes municipales. Entonces a eso vamos nosotros a la sala capitular, a producir, a generar, a crear leyes municipales a favor de esos jóvenes. Que el alcalde que esté dirigiendo la alcaldía en ese momento, a partir del 2020, tenga que ajustarse, tenga que ofrecerle oportunidades a los jóvenes. Que de hecho, debo decirle a ustedes que de todo el dinero, de todos los recursos que entran en el ayuntamiento de un municipio, ¿saben cuánto le toca a los jóvenes? Le toca a los jóvenes el 4%. De todo lo que entra, de todos los ingresos del municipio, del ayuntamiento, el 4% debe ser destinado para los jóvenes. Pero, lamentablemente, muchos no saben eso. De hecho, precandidatos a regidores
jóvenes no saben eso, de que el 4% de los ingresos del ayuntamiento le corresponden a los jóvenes. Entonces, dime tú, Sandra, dígame, Mojica, con ese 4%, ¿no se podría hacer muchísimas cosas a favor de la juventud? Sí. Claro que se podría hacer muchísimas cosas a favor de la juventud, Claro pero que sí. tiene que ir un regidor a la sala capitular que pueda crear resoluciones para que se viabilice, se haga factible que el alcalde, no importa cómo se llame el alcalde en ese momento, el alcalde destine el 4% de los ingresos para programas de juventud. Andrés Travieso, la política, los que han asumido las funciones principales de liderazgo en la política, han ido a los ayuntamientos, han ido al Congreso Nacional a hacer dinero. Y los regidores, no es un secreto para nadie, que muchos de ellos se dedican, la mayoría se dedican a hacer negocio en los ayuntamientos, a hacer contratas del mismo ayuntamiento, inclusive a prohijar viajes y cosas para ellos tener dinero preventa. ¿Tú crees que de tú resultar electo regidor tratará de cambiar esa política que se hace en los ayuntamientos? Claro que sí, y le voy a decir cómo. Creando la resolución de la participación comunitaria, más bien el reglamento de participación comunitaria. Porque ¿qué sucede? Que ya la forma de hacer política cambió, la forma de gobernar cambió. Ya esos tiempos pasaron donde usted elegía a una autoridad, el 16 de mayo o en febrero o en marzo, usted elegía a una autoridad y usted se olvidaba de esa persona que usted eligió y volvía a verlo en 4 años. Ya no. Usted vota por una persona, pero usted debe gobernar con esa persona, porque ya las leyes que se han creado tienen capítulos donde el ciudadano, el munícipe, debe gobernar, debe dirigir con esa autoridad. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo Este, en la ley 176-07, está una figura comunitaria que se llama, o social, Consejo Económico y Social Municipal, que ese consejo debe estar integrado por las organizaciones sociales comunitarias del municipio. Lo que quiere decir que al lado del alcalde, al lado de los regidores, estará la municipalidad, estarán los ciudadanos, estarán las comunidades. ¿Cómo? A través de ese consejo. Ese consejo serán los ojos de Guajimía, ese consejo serán los ojos de Buenos Aires, ese consejo serán los ojos de Las Palmas, de Libertador, de Las Caobas, de todos los barrios del municipio de Santo Domingo Este. Ya no se gobierna solo, sino, y también cada ciudadano de manera particular puede pedirle cuenta al regidor, al alcalde, porque tiene el derecho a petición, que está contemplado en la Constitución, pero también está contemplado en la ley 176-07. Cualquiera de nosotros ahora mismo puede arrancar una hoja de un cuaderno o buscar un papel en el colmado y escribir con un lápiz o con un lapicero, escribir una cartita: señor alcalde o señor regidor, yo quiero que usted me rinda cuenta de qué usted ha hecho en estos 3 años. Por Perdón ejemplo, que te interrumpa ahí mismo. Me parece que Francisco Peña está siendo sometido porque unos comunitarios le pidieron una cuenta que le diera del ayuntamiento y él se negó a eso y está haciéndolo. Se elevó una acción de amparo en contra de Francisco Peña. nuestro actual síndico Francisco Peña sobre la información la pública. información pública. pero eso de rendir cuenta va para el alcalde, pero también para los regidores y para todo aquel que administra recursos públicos. Pero Hay no que se da en entender, Santo Domingo Este estas rendiciones de O cuentas. sea, porque los municipios tienen que empoderarse. Hay que exigirlo para que se haga. Lo correcto es que lo hagan con tu propio y que incluso que haya una página virtual y que ahí se rinda cuenta. Bueno, el Consejo de Regidores evacuó, produjo una resolución que se publique inmediatamente. Por ejemplo, yo estuve distante unos días del municipio. Sin embargo, yo estaba desde allá monitoreando todo lo que hacía el municipio de Santo Domingo Este, por ejemplo. Porque el municipio de Santo Domingo Este, todo lo que hace lo publican en su página. Desde aquí, lastimosamente, no podía hacerlo de esa manera, no podía darle seguimiento de esa manera. Pero la ley 176-07 establece que todo lo que se haga en el ayuntamiento hay que publicarlo, hay que difundirlo a través de las redes. Y más ahora con el avance de la tecnología, que ahora
nosotros estamos aquí y estamos transmitiendo en vivo, en tiempo real. Igualmente se podría hacer con las sesiones de los regidores, las reuniones, todo lo que se haga. Ahora se gobierna en cristal, dentro de un cristal, donde todo el mundo te ve lo que tú haces. Así debe ser. Bueno, el pueblo tiene que ver lo que está haciendo el regidor. El pueblo tiene que ver lo que hace el alcalde, lo que hace el diputado, lo que hace el senador, lo que hace el presidente. Es así que se gobierna. debe ver, pero hay muchas cosas que no llegan a los municipios y que no se enteran. O sea, debería ser de manera transparente y apostamos a que las cosas fluyan, ¿verdad? En algún momento, porque las cosas no pueden ser siempre mal. Yo apuesto a que con personas como tú, que tienen buenas intenciones y buenos deseos, pues se trabaje de manera transparente, porque como tú has mencionado, la ley 176-07, ¿verdad? Sí. Detalla cuál es la función del regidor y al parecer en Santo Domingo Este se ha olvidado lo que es esta función, porque tú no vas a servirte al cabildo, sino a servir, tú vas a ser el guardián de lo que se hace ahí, de las cosas que merecen realmente importancia, por así decirlo, porque los regidores son los encargados de velar qué se hace con los fondos, a dónde van, qué se lleva, qué se hizo. Entonces, dentro de un municipio con tantas precariedades como es Santo Domingo Oeste, cabe destacar que ha hecho falta que se puedan desarrollar programas y actividades que vayan en favor de la sociedad de nuestro municipio. Sí, lo que falta es el empoderamiento y conocimiento de las leyes. En la Biblia yo leí una frase que nunca me olvido, donde el Señor Dios se quejó porque dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Los pueblos perecen por falta de conocimiento. Muchas cosas se hacen de manera incorrecta por falta de conocimiento. Si, por ejemplo, usted está aspirando a una posición y usted no conoce la ley que regula esa posición, ¿qué usted va a hacer? No tiene cambio. Y lastimosamente la mayoría de precandidatos a regidores no conocen la ley 176-07. Se inscribieron 88 personas como precandidatos a regidores del PLD. Y a los 87 restantes yo los desafío a que hagamos un debate sobre la ley 176-07. Porque hay que acabar con esa chercha y con ese relajo de aspirar por aspirar. Usted tiene que tener conocimiento en la función. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a estudiar Derecho, ¿qué es lo primero que hacemos? Ir a la economía de la UAS a comprar un libro de introducción al derecho para tener un conocimiento básico de lo que es la carrera. Pues igualmente, si usted decidió aspirar a regidor, póngase a estudiar la ley 176-07. Si no la estudió, ya no hay tiempo para hacerlo. Quédese para después. Alguien me preguntaba que si yo no estaba tarde para una aspiración, que qué sé yo, como si no llegué tarde. Pero estamos recién ahora. No, porque los otros candidatos tienen ya como 2 años, 1 año promoviéndose y todo eso. Yo le dije, no, yo no estoy tarde. Es tan tarde eso que tienen 2 años aspirando. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy estudiando la ley 176-07 desde el año 2013. Y ellos ni siquiera la están estudiando. Que estos 3 meses la pasarán estudiando la ley 176-07 y yo pasaré estos 3 meses hablando de la ley 176-07. Porque me di mi tiempo, me tomé el tiempo para estudiarla. Porque no la conozco. Bueno, ya tú dices que el tiempo, yo no se está tarde. Bueno, tenemos un caso aquí en la capital.